Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 9. ¿Cuántas veces leyeron este capítulo, por ejemplo, la conversión de Pablo? Yo creo que es uno de los hechos más conocidos en el mundo evangélico en general. Se ha hablado hasta hartazgo, hasta cansancio si se quiere. Yo he escuchado muchas predicaciones que nos habla de la conversión de Pablo como un hecho, no solamente milagroso, pero digamos totalmente como un ejemplo en muchos sentidos que el cristiano tiene que seguir. Y es interesante algunas cosas que aparece acá que me gustaría que lo podamos ir, digamos, desentrañando un poco con el correr del tiempo. Y entender que lo que Pablo está haciendo tiene que ver en parte con las cosas que Cristo dijo respecto a que iba a acontecer con los cristianos en el tiempo de la iglesia primitiva y aún en el futuro, en el tiempo de la tribulación. Pero también tienen que ver con cuestiones que si se quiere, de falta de respeto, digamos, de desobediencia, pero tiene que ver un poco con esto, digamos, la falta de obediencia o de sujeción hacia la palabra de nuestro maestro, quien nos enseña. El ejemplo de Pablo, la situación de Pablo tiene que ver con eso. O sea, ¿se entiende? O sea, que Pablo desarrolló, digamos, en contradicción con su maestro. ¿Se entiende la idea? Y aparte una nueva visión para entender este pequeño diálogo entre Pablo y Cristo cuando estaba Pablo tirado al piso en su encuentro con el Señor Jesucristo. Y es interesante cuando Cristo le dice a Pablo que yo soy Jesús, y cuando leyó, digamos, este pasaje una o varias veces, no pensó por un momento, ¿por qué le habrá dicho que yo soy Jesús? ¿No puede haber dicho yo soy el Cristo? Teniendo en cuenta que Pablo es judío, indudablemente. ¿Ok? Le da el nombre humano. Yo soy Jesús. Y estoy empezando a entender un poco como que tiene una intencionalidad de parte de Cristo, y yo creo que Pablo entendió esta intencionalidad. Sí, hay cosas que, digamos, la conducta posterior de Pablo inmediatamente indica algunas cosas interesantes. Vamos a ver en Hechos capítulo 9, y sobre todo, Cristo le dice a Pablo algo muy interesante, que es algo que debe caracterizar a la vida de un creyente, porque después vemos esto reflejado en otras partes del Nuevo Testamento. Pedro plantea exactamente lo mismo, pero no hablando aún de un apóstol, sino de los creyentes en general. Y tiene que ver un poco también con lo que venimos hablando acerca de la vida de Moisés, de Abraham y de Noé. Y de hecho, cuando comenzamos con esta serie, yo le hice mención de esta palabra, pero esto para que nosotros empezamos a ver correctamente cómo es la vida cristiana, porque nosotros realmente queremos que la vida cristiana, o queremos transitar nuestra vida cristiana, digamos, en la zona de confort. Vieron que está tan de moda esto. Y la realidad es que Dios llamó al cristiano para que destruya lo que es zona de confort. No hay forma de desarrollar una vida cristiana realmente que pueda complacer al Señor sin destruir la zona de confort. Fíjese lo que pasó con Moisés, fíjese lo que pasó con Abraham, fíjese lo que pasó con Noé. ¿Se entiende la idea? Así que vamos a leer el capítulo 9, versículo 1. Dice, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón.
Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido aún me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno por el Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaba en Damasco. Vamos a orar. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos enseñe y abre nuestros corazones. Toca nuestro corazón, Señor, quebrántanos y produce la obra que quieres producir en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por tu nombre, Jesús. Amén. Ok, simplemente un dato anecdótico. Si usted lee el versículo 19, dice que habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Después el versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo de la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían, no es este el que asolaba Jerusalén a lo que invocaba el nombre de Dios así sucesivamente, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el camino. Y después el versículo 23, pasado muchos días, usted sabe que entre el versículo 22 y 23 hay una brecha de 3 años. Aquí es donde entra Gálatas cuando Pablo nos cuenta la experiencia que tuvo, que el Señor lo llevó a Arabia, al desierto durante 3 años. Y sabemos que Pablo, dice en Gálatas, cuando vuelve de esos 3 años, ¿dónde va? A Damasco, precisamente. Y comienza a predicar allí y tuvieron que sacarlo de raje porque buscaban para matarlo. ¿Ok? Así que, fíjense qué interesante que en la Biblia siempre aparece estas situaciones donde a veces cuando uno no entiende cómo va la cosa, como que generan las confusiones. Pero bueno, ahí aparece una pequeña brecha, entre un versículo y otro aparece 3 años de diferencia, por ejemplo. Ahora, alguna cosa, el versículo 1 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Fíjense una cosa interesante respecto de esto. Dice que Saulo respiraba, ¿qué cosa? Amenazas. ¿Ok? El negro estaba embarcado en una cruzada de destruir a los cristianos. Si ustedes leen Filipenses capítulo 3, van a encontrar algunos detalles interesantes. Cuando él hablaba en cuanto a celo, dice, hablaba cómo era él en su condición de hebreo, de fariseo, ¿sí? Y celoso de la ley de Dios. Para ser honesto, el judaísmo en los tiempos del Segundo Templo, o sea, como en este caso, ya empezó a dejar de ser realmente el judaísmo bíblico.
El judaísmo actual no es el judaísmo bíblico. Si analiza correctamente la Biblia, realmente el pacto de Dios con Israel se cortó ¿en dónde? Se invalidó el pacto. Dios le dice, tenemos todas estas profecías del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el hecho que demostró que Dios invalidó el pacto que tenía con Israel? Hay un hecho en el Antiguo Testamento donde claramente allí se invalidó, se cortó el pacto que Dios tenía con Israel, y no es un corte definitivo, sino que se va a restaurar en el futuro, en el tiempo de la tribulación y el milenio. Pero ¿qué hecho? Claramente Dios dijo, bueno, va a pasar esto y acá se cortó el pacto. El cautiverio de Babilonia, ¿sí? Cuando Israel es deportado a Babilonia, ya se cortó, se suspendió, para decir de una forma, ese pacto que Dios tenía con Israel. De hecho, fíjese que Israel, cuando vuelve de Babilonia, ya vuelve bastante más corrompido con todas las cosas que trajo Babilonia. Tal es así, mire, es tanto la corrupción que Israel vuelve de Babilonia, que hoy los cráneos académicos te van a decir que los libros del Antiguo Testamento, o gran parte, es una construcción que se realizó a partir de ¿dónde? Del cautiverio de Babilonia. Y te van a decir que en Babilonia ahí se reescribió la historia de Israel, generando, digamos, esa épica, entre comillas, para envalentonar a lo que viene atrás, digamos, o posteriormente. O sea que el nivel de corrupción que hubo permite que aún hoy la ciencia, entre comillas, te diga eso. Fíjese, mira, hace poco se celebró, los judíos celebró el Rosh Hashanah, el Año Nuevo. El Rosh Hashanah es una fiesta babilónica que ellos lo tomaron y le dieron el manto, digamos, de piedad, diciendo que es el comienzo del año, o el año nuevo, porque es el día que Dios comenzó la creación del mundo. O alguno te va a decir, menos, la creación del hombre. Ahora, fíjese que esto pasó lo mismo con el cristianismo. Cuando comienza el proceso de la corrupción del cristianismo y comienza a caer los muros del Imperio Romano y empieza a entrar todas las culturas, los pueblos bárbaros, se empieza a fusionar, ahí nacen también muchas de las fiestas cristianas actualmente. Por ejemplo, entre otras cosas, muchos de los elementos de Navidad tienen que ver con el paganismo nórdico. El arbolito, ¿sí? Las lucecitas. Por ejemplo, en Estados Unidos, para la Pascua, pinta el huevito color rojo. O sea, son elementos, digamos, residuales de la cultura pagana que entró el cristianismo y se fusionó, y son cosas que nos llegan hasta la actualidad. ¿Ok? Entonces, eso le pasó al pueblo de Israel. Y la realidad es que el Israel actual es una construcción rabínica. O sea, el Israel actual, el judaísmo, no es el judaísmo bíblico, es un judaísmo fruto de la construcción rabínica que comenzó allá cerca del año 200 a.C. y continuó aún después, digamos, de Cristo. Ahora, el judaísmo actual, ¿qué te dice? ¿Por quién se transmite la raza? La madre, exactamente. Encuéntreme un solo ejemplo en todo el Antiguo Testamento que transmitía la madre. Porque, ¿sabe? Si transmite la madre, David no era judío, Cristo no era judío. ¿Por qué? Porque en las líneas estaba Rahab, estaba Noemí. ¿Se entiende? Si la transmisión es por madre, Cristo no es judío. Muy simple. No hay ejemplo en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, que la transmisión es a través de la madre. No hay. O sea, esto es una construcción rabínica posterior, no es una cosa que está en la Biblia. Fíjese una cosita. Cuando Nehemías reconstruye el templo y se encontró con que los sacerdotes se casaron con las mujeres no judías, ¿qué hicieron? No tenemos registro, le rajaron todos los hijos. Porque si no, no puede aceptar que los hijos fuesen judíos. ¿Se entiende? Como esto hay un montón de casos. ¿Ok? Otro día con tiempo nos enseñamos a charlar. Lo que pasa cuando yo hablo esta cosa, por ejemplo, con el rabino amigo,
El problema con el judaísmo no es bíblico, es una construcción rabínica posterior, no es el judaísmo bíblico. ¡Ah! Se arma la podrida. Pero esto es una realidad. Por eso le digo este ejemplo simplemente, hay un montón más. Dígame, yo le digo a ellos, muéstrenme un ejemplo de la Biblia que la transmisión se hace por madre. No hay. Ahora, fíjense una cosita. Busquen Hechos capítulo 8, versículo 3. De vuelta a la página. Fíjense, 8.3 es inmediatamente de qué evento. Esteban. Es el que estuvo a cargo de llevar adelante la muerte de Esteban. Es más, no lo busquen, pero fíjense que en Hechos 26.10, Pablo cuenta lo siguiente, dice, lo cual también dice en Jerusalén, ¿sí? Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. O sea, no tenemos constancia que Pablo mató, pero el tipo votó de ejecución de todo. Siempre afirmativo. Así que esto para tener un poco idea de cómo venía Pablo cuando dice respiraba, digamos, odio contra esta gente. Pero quiero señalar dos cosas, ¿sí? Brevemente. Uno es lo que yo le decía, el tema de la desobediencia o rebeldía contra el maestro. Fíjese en Hechos capítulo 5, versículo, vamos a leer el 37. Dice así, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, hablando de los discípulos, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Quién es el que dijo esto? El maestro de Pablo. Fíjense que estaba reunido, ¿sí?, el consejo de los judíos, y Gamaliel levantó una voz en contra de todo lo que estaban haciendo en ese momento. Y Gamaliel lo que hace es algo muy sencillo. Vamos a hacer un poco de historia. Mire, ¿qué pasó? Entonces, en el versículo 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacase fuera por un momento los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y empieza, porque antes de estos días se levantó un tal Teudas. Vamos un poco de historia. ¿Vieron lo que pasó? Antes se levantó uno, después vino otro, después vino otro. Después... ¿Y qué pasó? Se murió el líder y se acabó toda la rebelión. Y todos los seguidores desaparecieron. Y claro, Gamaliel hace una observación interesante. Dice, bueno, es una cosa empírica. Y dice, bueno, a ver, esta gente pasó lo mismo. Se murió su líder. Y esto sigue rompiendo la paciencia. Bueno, entonces Gamaliel dice, bueno, vamos, dejémoslo entonces. Porque si no es de Dios, va a desaparecer. Pero si es de Dios, ¿qué pasa? No vaya a ser que estamos yendo en contra de la obra de Dios. Porque fíjese que lo que Pablo hace es lo que Cristo dijo en el en el Evangelio de Juan, búsquelo, 16:2. Pablo, estoy seguro que él estaba convencido que estaba haciendo la obra de Dios. Su maestro, con una voz de mesura y de sabiduría, dijo, guarda muchacho, pisa el freno. Lo que Gamaliel dijo es lo que hoy nosotros habitualmente decimos. Dicen, bueno, vamos a esperar a ver si es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios, esta cosa va a seguir, esto se va a concretar, esto no va a salir, o esta puerta se va a cerrar. Y si no es la voluntad de Dios, tal cosa. Así que Gamaliel, sabiendo la instancia, estaba diciendo lo mismo. Y Pablo, siendo el discípulo de Gamaliel, no supo ponerse al lado de su maestro y apoyar, respaldar a su maestro. Todo lo contrario. Si yo entiendo bien Hechos capítulo 9, lo que el apóstol Pablo hizo en el versículo 1,
¿sí? Fue ni más ni menos ignorar totalmente a su maestro, no darle ni 5 bolillas, fue directamente aquello con lo que él o se identificaba con él o él se identificaba, el sumo sacerdote, ya, sí, dice el versículo 1, y pidió carta para la sinagoga de Damasco. Evidentemente el sumo sacerdote estaba de acuerdo con lo que decía Pablo. Pablo está de acuerdo con él. Y es interesante entender este ejemplo, porque habitualmente nosotros no queremos estar con las personas que nos digan no. Queremos siempre, porque así es nuestra carne, estar con aquello que diga que sí. Aquello que satisface nuestra exigencia, nuestra demanda y lo que nosotros queremos según nuestra propia voluntad. Él podría haber hecho lo que su maestro estaba aconsejando. Él debería haber escuchado a su maestro. Él debería haber, por una cuestión de ética profesional, ponerse al lado de su maestro. ¿Ok? A la Casa Octubre Rojo, cuando se trata de un comandante ruso que salieron a probar la nueva submarino última tecnología y ella diseñó para desertar. Y todos los oficiales que él preparó los juntó para irse, todos están de acuerdo con él para desertar. Y cuando él cuenta, el comienzo de la película, lo que pasó, es como que el resto de los oficiales se enojaron. Pero su mano derecha, segundo al mando, lo respaldó siempre. Le dijo a todos, bueno, ya escucharon, capitán, se rajan todos para acá. Y cuando salen todos, el tipo cierra la puerta y le dice, capitán, usted sabe que nunca voy a contradecirlo delante de los hombres. Pero me parece que Víctor, uno de los que más, digamos, enojado estaba, tiene razón. O sea que estamos hablando de la ética de un oficial al lado de su superior. O sea, Pablo debería haber hecho eso. No lo hizo. ¿Ok? Así que, hermano, la próxima vez que usted y yo tengamos tentación de escuchar solamente aquello que van a decirnos que sí, bueno, tengamos cuidado. Es probable que estemos satisfaciendo nuestra carne y no otra cosa. Ahora el domingo que viene vamos a continuar un poco con esto, pero quiero terminar en este detalle, versículo 2. Y le pidió carta para la sinagoga de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres cristianos. Mire qué interesante, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar del cristianismo, y ahora hablamos una vez de esto, no sé, varias veces. Porque nosotros creemos que el nombre oficial que se estableció para la Iglesia de Cristo es cristianismo. Y la realidad es que la palabra cristianismo no aparece en todos los evangelios, no aparece en el libro de los Hechos, ¿hasta cuándo? Hasta el capítulo 11. Hasta ese momento, el término que se utilizaba era discípulos. Los cristianos eran discípulos. En otras palabras, ustedes y yo no somos cristianos. Ustedes somos discípulos de Cristo. Y esto cambia radicalmente el concepto. Y aquí aparece la palabra camino. La palabra discípulo es preexistente a la palabra cristiano. Usted y yo, para ser, en el concepto de Hechos 11, para ser digno de ser llamado cristiano, usted y yo tenemos que primero probar nuestra calidad de discípulos. Porque dice Hechos 11 claramente que a los discípulos se los llamó cristianos. Y es interesante que la identificación de los creyentes en Damasco, el concepto o la término que se utiliza es camino. ¿Camino de quién? Está hablando de Cristo. Por eso, como camino es Cristo, o sea, lo que identificaba a esta gente era precisamente vivir su vida como Cristo, de manera que cuando Cristo le dice a Pablo dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. El nivel de identificación de estos cristianos con Cristo era de tal manera que Cristo decía, me estás persiguiendo a mí, macho. Porque ellos están viviendo como yo le estoy diciendo que viva. Ellos están andando bajo principios que son los míos. ¿Sí?
la forma que ellos viven, las costumbres, los hábitos, son los míos. Por eso Cristo dice, macho, me está persiguiendo a mí, viejo. Así que la pregunta es muy simple. Si hoy tuviera Cristo acá, o si nosotros llegamos a esa situación de la gente en Damasco, y se repite esta escena, hay una reconstrucción del hecho, usted dicho, ¿estaremos seguros que Cristo diría exactamente nosotros en este concepto? Por supuesto, Cristo, sabemos por la palabra de Dios que el Señor siempre nos va a cuidar. Pero la pregunta es, si se va a repetir este concepto, esta noción, esta idea, de manera que Cristo va a decir, me está persiguiendo a mí, porque ellos viven, hacen, obran, hablan, actúan como yo le dije que hagan. ¿Se entiende el concepto? Es interesante, yo no sé cuántas veces usted leyó este pasaje, pero la pregunta, ¿nunca le llamó la atención este detalle? Dice el versículo 2, hombres o mujeres de este camino. Qué interesante el concepto. Estas cosas, hermanos, nos hace revisar, nos debería hacer revisar todo nuestro cristianismo. Esta cosa realmente debería hacernos revisar toda nuestra vida. Pero no pensando en términos volátiles, nuestra vida cotidiana, lo que hacemos, lo que decidimos, lo que pensamos, lo que decimos, cómo actuamos, nuestra voluntad, nuestra decisión. Estos conceptos nos deben llevar a revisar realmente todo. De manera que podamos tener la seguridad que si estuviésemos en la misma situación, la pregunta es si Cristo dirá lo mismo, me está persiguiendo a mí. Amén del hecho de que este es un concepto que ocurre en otra parte de las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 24 y 25, ¿se acuerdan? El juicio de las naciones. Cuando Cristo dice, tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, estaba en cárcel, me viniste a visitar, estaba enfermo y así me cuidaste. Y le dirán, Señor, ¿cuándo? Y Cristo dice, por cuanto hiciste a uno de estos mis pequeños. ¿Qué es lo que básicamente qué es lo que Cristo le estaba diciendo? Porque hiciste lo que yo te dije que hagas. Entonces es como que me lo hiciste a mí. Así que esta gente, que estos hermanos, nos debe realmente movilizar y preguntarnos si nos pueden caracterizar a nosotros como hombres o mujeres de este camino. Porque para que te caracterice esa forma es porque tiene que haber una identidad de vida. No hay otra forma. Y la pregunta es si hacemos eso. Habitualmente, y es interesante esto, porque vamos a ver un poquito, el domingo que viene vamos a llegar a eso. Y esto es parte de la contradicción del cristiano. Nosotros generalmente llegamos a Cristo con este concepto de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Él en la cruz llevó todos mis pecados, esto es verdad, pero también cumplió la ley por nosotros. Y esto es verdad. ¿Y qué es lo que pensamos después de eso? Si ya Cristo lo cumplió, ¿yo qué tengo que hacer? Nosotros tenemos este concepto de la libertad, que la libertad es no tener ley. Y le voy a decir que en la conversión de Pablo, en su mente Pablo entendió que estaba cumpliendo la ley, pero no la ley de Dios, sino su propia ley. Así que estos hermanos, que hombres o mujeres del camino, no eran hombres o mujeres que al igual que nosotros, estamos libres del pecado, libres de la ley,
entonces hagámoslo como se nos canta la gana. No. Ellos estaban libres del pecado, libres de la ley, ahora vivían bajo la ley de Cristo. Así que el domingo que vamos un poco sobre esto. Pero es interesante esto. Esta gente entendieron que ahora, o sea, ellos estamos libres, porque son judíos, libres de la ley, libres de pecado, ahora estamos bajo la ley de Cristo, por eso vamos por el camino que Cristo trazó. Así que le propongo, hermano, esta semana hacer una revisión de mi propia vida cristiana. Si realmente estamos bajo la ley de Cristo, si quiere averiguar qué es la ley de Cristo, hay que estudiarlo, hay que revisarlo, porque no hay ningún versículo que le diga qué es la ley de Cristo. Así que el tema de la capacidad de poder analizar y razonar en el estudio tiene que ver con esto. Porque no todo en la Biblia, entre comillas, nos aparece un versículo diciendo esto es tal cosa. Habitualmente tenemos que armar muchas veces rompecabezas que hay en la Biblia. Y ustedes van a ver que en libros totalmente disímiles aparece la ley de Cristo. Pero la pregunta es, ¿qué significa? Esta gente entendieron qué es la ley de Cristo. Y transitamos por el camino de Cristo. Así que hagamos una revisión de nuestra vida cristiana. Buscamos como Pablo, que en vez de al maestro que nos edifica, nos orienta, nos guía, nos direcciona, o aquellos que van a permitir que yo satisfaga mis intereses, mis emociones y lo que a mí me gusta. Nuestra vida cristiana, si Cristo viniese hoy, Él podría decir que como vos te identificaste tanto conmigo, de manera que yo puedo decir que me está persiguiendo a mí en tus males, o no. ¿Cuál es nuestra situación delante de Cristo? Una vida no examinada es una vida que no vale la pena ser vivida. Tomemos el tiempo para examinarnos. Y despojémonos de todo tipo de orgullo, soberbia, pensando que no hay nada que corregir, al contrario. Cada día nuestra vida necesita ser corregida para adaptarse más y más a la palabra de Dios. Y es algo que nunca tiene fin hasta que estemos en la presencia de Cristo. El problema es si queremos hacerlo. Es otro tema. Así que examinemos nuestra semana. El otro domingo vamos a continuar un poco conversando sobre la vida del apóstol Pablo, la conversión de Pablo. Vamos a orar. Señor, pedimos tu bendición sobre tu palabra, pero también la obra de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te alabamos por tu nombre, Jesús. Amén. 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 Amén.